Buenos días a todos. El día de hoy, como es costumbre, los días jueves, vamos a hablar de un tema sobre neurocirugía vascular. El tema que les traigo hoy es malformaciones arteriovenosas de la ínsula. Yo soy Joan Rodríguez, yo soy residente de segundo año y vamos a empezar con la charla. Entonces, para empezar, les traigo un caso clínico. Es una paciente femenina, 58 años de edad. Como antecedentes, la paciente sufre de POC y ha fumado desde hace más de 20 años. El motivo de consulta por lo cual la paciente ingresó al hospital es que tenía cefalea y había tenido varios episodios sincopales, entre 3 y 2 en el último año. La paciente, es de anotar, no había tenido sangrado intracerebral. Durante la hospitalización, la paciente se le propone un manejo quirúrgico, ¿sí? Pero previamente lleva una embolización. Y en el posoperatorio, la paciente queda en un estado mínimo de conciencia y con una biparesia izquierda. Vamos a ver entonces las imágenes prequirúrgicas. Vemos entonces que eso es una resonancia en una secuencia T2. Vemos la malformación a nivel insular, ¿sí? Principalmente a nivel de los giros cortos o antero superior, y vemos cómo desplaza de alguna manera el opérculo frontal. Esto va a ser muy importante a la hora, pues, como de hacer el abordaje, si es anterior, si es posterior, si compromete toda la ínsula, y eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la arteriografía prequirúrgica. Vemos entonces que es una malformación, ¿sí? Que está principalmente irrigada por ramas de M2, pero también tiene algunas contribuciones de las ventriculostriadas laterales y mediales. Acá no se ve bien, pero también tiene algunas contribuciones. El drenaje venoso es meramente superficial, principalmente por trolar y por la vena silviana superior y la B. Esa es la arteriografía posoperatoria. Vemos que la resección fue parcial, pero siempre se logró sacar gran parte de la malformación. Vemos cómo se respetaron las ramas M2 y M3, ¿sí? Y vemos aquí con más detalle cómo las lenticulostriadas laterales irrigan parte del nido y las lenticulostriadas mediales también irrigan parte del nido. Miremos acá cómo la arteria recurrente de Hebner también contribuye a dicha malformación en su parte más profunda. Y ese es el TAC, el último TAC postoperatorio que tuvo la paciente. Vemos como después de la cirugía tuvo un área de isquemia importante a nivel frontal. Muy bien, entonces con este caso vamos entonces a dar inicio a la charla sobre malformaciones insulares arteriovenosas, y al final pues hacemos una discusión sobre el caso. Muy bien, entonces para empezar voy a hablarles primero de algunos conceptos generales sobre malformaciones arteriovenosas. Entonces, como todo, pues hay que definir la patología. Entonces, las malformaciones arteriovenosas son anormalidades congénitas, ¿sí? Donde hay una conexión directa entre arterias y venas, ¿sí? En este caso, arteriolas y vénulas, sin que haya una intermediación de los capilares. Y eso se da a través de un nido malformativo. Aquí vemos en la imagen de la izquierda, ¿sí? Una malformación, una circulación normal. Vemos cómo vienen las arteriolas, están los capilares, ¿sí? Y al final están las vénulas y las venas. Pero en la malformación arteriovenosa hay una conexión directa entre las arteriolas y las vénulas sin la participación de los capilares, y por eso se llaman malformaciones. Algo que es importante, y es que las malformaciones arteriovenosas son conexiones anómalas múltiples, ¿sí? Porque cuando es una sola, cuando va de una arteria directa a una vena, es una fístula arteriovenosa, que ya es otra patología aparte. Algún repaso de la historia. En 1762 se describió la primera malformación, pero no fue una malformación cerebral, fue en las extremidades inferiores, ¿sí? Y desde ese entonces ya se hablaba de una conexión anormal entre las arterias y las venas. Posteriormente, en 1826, John Bell, que fue un cirujano escocés, propuso que estas malformaciones eran una especie de aneurismas o dilataciones anormales, ¿sí? Que se daban por anastomosis anormales. Y posteriormente, Virchow en 1851, ¿sí? Acuñó el término de aneurisma spurum arteriovenosum, que es que se traduce como una formación de un aneurisma por una malformación aberrante.
Entonces, para hablar un poco ya sobre la malformación como tal, tenemos que las malformaciones arteriosas tienen una estructura y que esa estructura tiene varias partes. Entonces, tenemos primero que todas las malformaciones tienen un nido, ¿sí? Un nido que es central. Ese nido está alimentado por una arteria principal, ¿sí? Es decir, ese nido tiene una tributaria que es la que más flujo le da. Además de eso, tiene unas venas de drenaje que pueden ser únicas o múltiples, y algo que es importante y es que hay algunos vasos, arterias, ¿sí? Que no son los irrigadores principales del nido, pero que tienen una contribución también a la irrigación. Y esto va a ser muy importante porque a la hora de tratar al paciente de forma quirúrgica, es muy importante respetar esas arterias, porque si cortamos esta arteria directamente, vamos a dejar sin irrigación a estructuras adyacentes. Muy bien, y a veces pueden haber aneurismas, ya sea arteriales o de las venas que están arterializadas. Aquí vemos entonces cómo una magnificación del nido, vemos que hay una conexión aberrante que puede tener diferentes formas, ¿sí? Entre arterias y venas, y hay algunas, como les había dicho, algunas arterias que pasan de largo por la malformación, pero que no son las irrigadoras principales de la misma. Existen varios tipos de nidos, pueden ser simples, donde hay un solo nido que conforma la malformación, compuesta donde hay varios nidos, es decir, hay una malformación que es grande, ¿sí? Pero que si uno la mide detalladamente, está compuesta por varios nidos diferentes, que como vamos a ver más adelante, pueden estar irrigados por la misma arteria madre, o pueden estar irrigados por diferentes arterias, ¿sí? Y hay una malformación que es difusa, que es una malformación la cual está poco estructurada, que no tiene casi compactación, y este tipo de malformaciones, pues casi siempre se prefiere la vía no quirúrgica. Entonces, por eso es importante pues conocer como los tipos de nidos, porque eso nos va a definir o nos va a determinar en gran medida qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer al paciente. Clásicamente, entonces, se ha definido que las malformaciones arteriovenosas tienen tres tipos de formas. Una forma piramidal, ¿sí? Donde hay una base amplia hacia la corteza, y esta hacia la región subcortical se va angostando con un ápice profundo, ¿cierto? Formando pues como una forma piramidal o triangular. Está la malformación plexiforme, que es una malformación en la cual tiene como forma de cigarro, ¿sí? O de tubo, eh, donde no hay como una base amplia, ni tampoco hay un ápice, sino que tiene una forma como alargada y cilíndrica. Y cuando no es ni piramidal ni plexiforme, decimos que la malformación es amorfa, ¿sí? Casi siempre son como circulares irregulares. Y Joseph Hill, en los años 80, pues, en los años 60, perdón, quiso definir eh, clasificar el tamaño de las malformaciones como micro, pequeños, moderados, grandes y gigantes. Ahora pues sabemos que con la clasificación de Spears-Martin, esta clasificación pues son básicamente 3, menor de 3, 3 a 6 y mayor de 6, pero aquí quería resaltar pues que pueden haber malformaciones tan pequeñas como de 0.5 a 1 centímetro, y pues estas se podrían considerar como micromalformaciones. Actualmente hay una clasificación topográfica que nos habla sobre en qué partes del cerebro o del encéfalo pueden haber malformaciones. Entonces, tenemos que hay malformaciones corticales o superficiales. Estas, a su vez, pueden ser malformaciones que son del giro, ¿sí? O pueden ser malformaciones que son del surco, ¿sí? La mayoría de esas malformaciones corticales tienen una extensión subcortical que puede quedarse en la sustancia blanca o en el ventrículo, como lo vamos a ver más adelante. O puede ser una malformación mixta, es decir, que esté comprometiendo parte del giro y parte del surco adyacente. Están las malformaciones que son ventriculares o periventriculares, las malformaciones profundas, que es el tema que nos atañe el día de hoy, que lo vamos a ver más adelante con más detalle, o las malformaciones de la fosa posterior, que serían las del cerebelo y las del tallo cerebral. Entonces aquí vemos con más detalle las malformaciones superficiales, que pueden ser del giro o del surco. Cuando son del giro, usted logra ver el nido desde la parte externa, ¿sí?
Cuando son del surco, pues usted lo que va a ver son las arterias dadoras de la malformación y la vena de drenaje, pero no va a ver el nido como tal, se le toca ir a buscarlo. Aquí vemos entonces con más detalle cómo la malformación, ¿sí?, tiende a extenderse en forma de pirámide o puede ser en forma plexiforme hacia la región subcortical, e inclusive a veces pueden haber arterias tributarias que están a nivel intraventricular. Esto va a ser importante a la hora, pues, como de planear la cirugía, porque se tiene que saber hasta dónde tiene que llegar, porque todo el nido tiene que ser sacado. Las malformaciones ventriculares y paraventriculares se pueden dar a nivel de cualquier parte del sistema ventricular, es decir, ventrículos laterales, tercer ventrículo o cuarto ventrículo. Estas malformaciones pueden ser unas malformaciones simples en las cuales el nido está periventricular, ¿sí? O pueden ser malformaciones compuestas en donde gran parte del nido está a nivel intraventricular y tiene otro nido asociado periventricular. Muy bien, eso es muy importante, pues, a la hora de tomar cuando vamos a operar a estos pacientes para saber cómo vamos a abordar este tipo de lesiones. Y por último, pues están las malformaciones profundas, que es el tema que nos atañe el día de hoy, que pueden comprometer ya sea las estructuras lenticuloestriadas, el tálamo o la ínsula, ¿sí? Y que se caracterizan porque van a tener una irrigación principalmente profunda y un drenaje profundo. Y las malformaciones de fosa posterior, que como les había dicho, pueden comprometer el cerebelo o el tallo cerebral en diferentes partes. Hay un concepto que es muy importante tener en cuenta y que va a ser fundamental para poder entender la hemodinamia de las malformaciones y con ello entender por qué a veces una resección incompleta o una embolización no adecuada de estas malformaciones puede llevar a que el paciente aumente el riesgo de sangrado de la misma. Entonces, las malformaciones desde el punto de vista hemodinámico, es decir, desde el punto de vista de la irrigación de la malformación, pueden ser malformaciones que son simples, ¿sí? Malformaciones que tienen un único nido pero están compartimentalizadas, es decir, el mismo nido tiene varias arterias que lo irrigan de forma principal, ¿sí? O malformaciones que tienen diferentes nidos, que son las malformaciones compuestas, y que esos diferentes nidos pueden ser irrigados por una misma arteria madre o por varias. Entonces vemos que cuando tenemos una malformación que tiene un único nido y no está compartimentalizada, vemos que las flechas negras, ¿sí?, son las arterias madres o alimentadoras de la malformación, y la flecha blanca es el drenaje. Entonces vemos aquí un esquema simple donde una arteria madre irriga el nido y una vena única drena el nido, pero las cosas se pueden ir complicando. Puedo tener un nido simple en donde tengo una arteria madre, ¿sí?, y dos venas que la drenan, o puedo tener este caso donde tengo tres arterias madres y una única vena que la drena. Pero mire, se va complicando aún más. Puedo tener una malformación cuyo nido tiene dos arterias, por ejemplo, dos arterias madres, tiene una arteria que pasa y que da irrigación a la malformación, pero no hace parte de la malformación, y tiene dos venas drenaje. Pero miren este caso, aún más complejo. La malformación no tiene arteria madre, sino que toda su irrigación se da por arterias que pasan al lado de la malformación, y pues tiene dos venas de drenaje. En este caso, pues es muy importante tener cuidado a la hora que vamos a resecar la malformación, porque si sacrificamos todas esas arterias que solamente están pasando, pero que están irrigando la malformación, vamos a generar un isquemia importante o un daño a las estructuras adyacentes importante. Ahora tenemos las malformaciones que son de único nido, pero que están compartimentalizadas, es decir, son malformaciones que una parte de la malformación del nido está irrigado por una arteria madre y la otra por otra arteria madre, ¿sí? Y que cada uno de ese compartimiento de la malformación puede estar drenado por una única vena de esa sola parte del nido, o todo el nido que está compartimentalizado, que tiene diferentes arterias madres para diferentes partes del nido, pueden estar drenados por una única vena.
Y están las malformaciones compuestas, que son malformaciones que tienen varios niños y que esos niños pueden estar alimentados por una única arteria madre o pueden tener arterias madres aparte y drenajes aparte. Muy bien, entonces ya pasando como este recuento de la definición, de las ubicaciones de las malformaciones y cómo más o menos funciona la hemodinámica de estas anomalías, entonces vamos ahora sí a pasar a mirar cómo se clasifican estas malformaciones. Entonces tenemos la escala Sperling-Martin. La escala Sperling-Martin es una escala que viene desde el 85. Lo que define esta escala es el riesgo de daño neurológico y discapacidad posoperatoria de acuerdo a las características anatómicas de las malformaciones. Entonces vemos que la escala tiene en cuenta tres ítems, que es el tamaño de la malformación, que puede ser pequeña, menos de 3 centímetros, de tamaño mediano, que va de 3 a 6 centímetros, y de tamaño grande, que son mayores de 6 centímetros. Cada una está un puntaje que va de 1 a 3. La localización, si está localizada en un área elocuente o en un área no elocuente, si está localizada en un área elocuente va a dar un puntaje de 1. Y el drenaje venoso, si el drenaje es por venas superficiales o va a estar dado por el sistema profundo de drenaje. Cuando hablamos de sistema profundo de drenaje es porque alguna parte del drenaje de la malformación va a confluir a el complejo de Galeno. Entonces aquí vemos algunos ejemplos sobre la escala. Aquí vemos entonces una imagen, un Sperling-Martin 1, ¿sí? Donde básicamente es una malformación pequeña, ¿sí? Porque solamente pues, cumple con el criterio de tamaño. El Sperling-Martin 2 puede ser una malformación de mediano tamaño, como vemos en el ejemplo, ¿sí? Y aquí vemos pues el ejemplo que es una malformación frontal, o puede ser una malformación pequeña que sea en un área elocuente o que tenga un drenaje profundo. Que esto puede pasar en drenaje profundo en malformaciones profundas, como es el caso de nosotros. La Sperling-Martin 3, que es, digamos, la que más discusión ahorita vamos a ver en el manejo, porque esta es la que más se caracteriza por tener un manejo multidisciplinario y es la que más aplica para las malformaciones profundas. ¿Por qué? Porque es una clasificación en donde pueden tener un tamaño que es pequeño, que están en áreas elocuentes y tienen drenaje profundo. Vamos a ver más adelante que las malformaciones profundas, casi que por definición, tienen drenaje profundo, están en áreas elocuentes y la mayoría de las veces tienen un tamaño que es pequeño o mediano. Y vamos a ver más adelante cómo Lawton desglosa esta clasificación Sperling-Martin 3 en tres subclasificaciones y dependiendo con esas subclasificaciones hay unas propuestas de manejo. Pero lo vamos a ver más adelante. Y las malformaciones Sperling-Martin 4 son malformaciones cuyo nido es grande, ¿sí? O gigante, que pueden estar en área elocuente o no y pueden tener drenaje venoso profundo o no. Algo importante con estas malformaciones grandes es que muchas de ellas tienen esas arterias en pasaje, es decir, en pasaje que pasan al lado de la malformación, alimentan la malformación parcialmente, pero no hacen parte de la malformación como tal, y esto va a ser determinante tanto para la embolización previa como para la resección de la misma. Vemos entonces que esta clasificación, pues sí, muy utilizada, ha ayudado mucho a definir qué pacientes van a tener un daño neurológico importante o discapacidad en el posoperatorio y con eso ha ayudado mucho a definir qué tipo de tratamiento va a recibir el paciente. Sin embargo, se ha visto que la escala como tal no es suficiente para tener una claridad completa del panorama y por eso Lawton y colaboradores en el año 2011 proponen una escala que es complementaria para esta escala anatómica. Y ellos dicen, vea, es importante a la hora de tomar una decisión quirúrgica tener en cuenta la edad. Los pacientes, entre más añosos sean, más riesgo de que queden con secuelas y por eso se les da un puntaje mayor y la dan a aquellos que son menores de 20 años, que tienen entre 20 y 40 años y que son mayores de 40 años. También dice, es muy importante saber si esa malformación ha sangrado o no ha sangrado, ¿sí? Si la malformación sangró, pues casi siempre el paciente va a tener una condición neurológica para el tratamiento muy mala y pues entrar a sacarla, pues usted lo que busca. Entonces, como les decía,
El sangrado es importante porque si el paciente sangró, pues va a estar en una condición neurológica normalmente alterada y pues lo que hagamos por el paciente es ganancia, pero si no ha sangrado y el paciente neurológicamente está muy entero, llevarlo a una cirugía puede llevarlo a una discapacidad que no tenía. Entonces es importante tener en cuenta si ha sangrado o no ha sangrado. Y lo otro es si la malformación es compacta, y aquí es donde entra si la malformación tiene varios niños, tiene un único nido o es difusa, ¿sí? Porque si la malformación no es compacta, va a ser mucho más difícil abordar este tipo de malformaciones desde el punto de vista quirúrgico porque van a estar regadas o van a estar dispersas en varias áreas que pueden generar gran daño al paciente si no las sabemos manejar. Entonces, con este nuevo score, ¿sí? Que es el score complementario del Lotton, también tiene al igual que la escala Spearden-Martin, puede ir de 1 a 5, ¿sí? Y se ha propuesto una nueva escala que se llama la escala de Spearden-Martin suplementada, que va de 2 a 10. Y es muy similar pues, a lo que ya conocemos. Entre la escala sea menor, ¿sí? Las probabilidades de daño neurológico son menores y en la medida en que vamos adicionando más puntaje, pues las probabilidades de sobrevida y de daño neurológico son menores. Se me olvidó decirles que en la escala de Spearden-Martin pues hay un tipo que es la tipo 6, que eso no es muy mencionado, ¿sí? Que se ha definido como aquellas malformaciones que son inoperables, y son inoperables por ya sea por su tamaño o por su localización, principalmente a nivel del tallo cerebral o del tálamo, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces ya para hablar del tratamiento en general de las malformaciones arteriovenosas, entonces tenemos que hay que definir el riesgo de sangrado del paciente en el presente y a futuro, porque es uno de los grandes ítems que nosotros tenemos que definir, es si el paciente se beneficia o no de cirugía de acuerdo a su riesgo de sangrado. Entonces tenemos que el riesgo puede ser variable, puede ser de muy bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, y eso va a depender de algunos factores que pueden estar presentes en el paciente o no. Entonces hay que preguntarnos, ¿el paciente esa malformación ya la ha sangrado sí o no? Eso da un puntaje. La localización es profunda sí o no. ¿Tiene drenaje venoso profundo exclusivo? ¿Sí o no? ¿Tiene un aneurisma asociado a la malformación? ¿O ese drenaje que tiene profundo está obstruido por trombosis, sí o no? Entonces, si sumamos estos factores de riesgo, si no tiene ninguno, tiene menos del 1% de riesgo de sangrado al año. Si es de bajo riesgo, es decir, tiene uno de estos, el riesgo es de 3 a 5%. Si tiene dos, el riesgo es intermedio y el riesgo va de 8 al 15%. Y si tiene un riesgo alto de 3 o más de estos ítems, el riesgo es mayor del 30% al año. Entonces nos va a ayudar a definir si el paciente realmente necesita una intervención quirúrgica temprana o no. Muy bien, y actualmente existen 3 modalidades de tratamiento para las malformaciones arteriovenosas. Está la cirugía, que es, digamos, una de las principales o la principal en esta patología. La embolización, que a diferencia de la patología aneurismática, pues aquí no tiene un papel tan importante, ¿sí? Porque la embolización nos va a ayudar principalmente a la hora de disminuir el tamaño del nido con una embolización previa a cirugía para hacernos más fácil el trabajo, ¿sí? O para resolver aquellas anormalidades adicionales como los aneurismas asociados a la malformación, que en los casos en que son Spearden-Martin 4 y 5, que no son quirúrgicos, como los vamos a ver más adelante, o por lo menos en su mayoría no son quirúrgicos, nos ayuda a hacer un manejo paliativo, entre comillas, de esas estructuras adicionales que ponen en riesgo de sangrado más en la malformación. Y está la radiocirugía, que es una de las opciones que tenemos cuando la cirugía como tal no es, digamos, la mejor opción. Entonces, el tratamiento en general de las malformaciones arteriovenosas va a estar determinado principalmente por los grados de la escala de Spearden-Martin. ¿Por qué? Porque es la que nos va a definir si el paciente va a tener o no un daño neurológico significativo después del tratamiento. Entonces, tenemos que las malformaciones grado 1 y grado 2, ¿sí? Son principalmente de manejo quirúrgico, y esto está definido desde el año 2011 con este gran metaanálisis que se hizo, en donde se analizó cómo era el desenlace del tratamiento de las malformaciones en general, no solamente Spearden-Martin 1 y 2, sino de todos los grados, con cirugía, embolización o radiocirugía, y lo que se vio fue que
los factores que más influyeron para que la cirugía tuviera un buen éxito es que las lesiones fueran pequeñas, ¿sí? Menores de 3 centímetros y que tuvieran un drenaje venoso único, profundo, ¿sí? Y que fueran de sexo masculino. Por eso, gracias a este gran estudio, fue que se definió en gran parte que las malformaciones grado 1 y grado 2 son casi que de entrada quirúrgicas. La Sperdel-Martin 3, como les había dicho, pues se desglosan en 3 subdivisiones. Podemos tener las malformaciones que son pequeñas, que tienen un drenaje profundo y están en el área elocuente, algo que es característico de las malformaciones profundas, como lo vamos a ver más adelante, y se dice que en este tipo de lesiones la opción puede ser quirúrgica o radiocirugía, dependiendo qué tanto podemos llegar a la lesión por vía quirúrgica. Pueden ser que sean lesiones medianas de 3 a 6 centímetros, que eso le da 2 puntos, y que estén en área elocuente, ¿sí? Que eso también aplica para las malformaciones profundas. En este caso, la opción principalmente es quirúrgica porque la radiocirugía muchas veces con esas malformaciones de tamaño mediana no logra hacer una obliteración completa. Pero la decisión de cirugía o no cirugía se va a basar principalmente en si la malformación ha sangrado o no ha sangrado. Y puede ser que tenga lesiones medianas de 3 a 6 centímetros que no se le da elocuente, pero que tengan drenaje profundo, que también aplican para aquellas malformaciones profundas de las cuales vamos a hablar en este seminario. Que en este caso puede ser ayuda de cirugía, pero se ha propuesto que el manejo puede ser principalmente por radiocirugía, pero como les había dicho, pues estas malformaciones que tienen un tamaño mediano, pues muchas veces la obliteración no es completa. Hay algo ahí es que propone la embolización prueba radiocirugía, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando se emboliza la malformación, el hecho de tratar de obliterar la malformación por los rayos gamma y tienen material de embolización adentro, no deja que la malformación se oblitere, sino que aumenta el riesgo de sangrado. Entonces es muy importante tener en cuenta que si vamos a llevar al paciente a radiocirugía, pues hay que empezar muy bien si se va a embolizar o no por ese riesgo. Actualmente con los agentes líquidos de embolización, pues se dice que hay disminuir el riesgo, pero esto no está muy claro todavía. Y la clasificación Sperdel-Martin 4 y 5, pues tienen de entrada un muy mal pronóstico con la cirugía, es decir, la mayoría de sus pacientes después de que se operan tienen grandes secuelas neurológicas y de calidad de vida, inclusive la muerte, por lo que pues se ha dicho que en estos casos se prefiere un manejo paliativo, entre comillas, con la terapia endovascular para tratar aquellos, por ejemplo, aneurismas asociados a la malformación, ¿sí? Que puedan contribuir a un mayor riesgo de sangrado. Muy bien, entonces ya dejando de lado un poco como este repaso general de las malformaciones arteriovenosas, vamos ya entrarnos en el tema de hoy, que son las malformaciones profundas, y más adelante vamos a hablar específicamente de las malformaciones insulares. Entonces tenemos que las malformaciones profundas per se tienen una historia agresiva. Mire, la tasa de sangrado anual va del 10 al 34%, ¿sí? Y la mortalidad al año puede ser tan alta como el 65% si no se trata. Las principales opciones de manejo son cirugía, radiocirugía o la observación. Como les había dicho, la terapia neurovascular es una terapia adyuvante, ¿sí? Hay 4 tipos de malformaciones profundas principalmente. Está la malformación silviana pura o no pura. Pura es porque la malformación solamente compromete la cisterna silviana, es decir, el espacio subaracnoideo, y cuando no es pura es porque la malformación puede comprometer ya sea el opérculo frontal, el opérculo temporal o la ínsula, ¿cierto? Y digo que lo compromete es porque la superficie pial está comprometida a esas superficies. Están las malformaciones lenticulostriadas compuestas principalmente por el núcleo caudado, el putame, los globos pálidos y la cápsula interna. Están las malformaciones del tálamo y están las malformaciones insulares, que son las malformaciones que nos traen a ese seminario. Entonces, antes de ver cada una de estas malformaciones, por lo menos pues como un repaso general, vamos a recordar algunos conceptos anatómicos del core cerebral, ¿sí? Que el core cerebral está compuesto por la ínsula y los núcleos de la base. La doctora Amanda hace 15 días nos dio una conferencia muy detallada sobre la anatomía, pero aquí vamos a repasar algunos conceptos más que todo desde el punto de vista esquemático. Entonces tenemos que la ínsula es una estructura triangular, ¿sí?
que está ubicada en la porción más profunda del valle de Silvio y que está rodeada por unos opérculos que son los opérculos frontal, temporal y parte del parietal. Esa ínsula o esa estructura triangular tiene una base, ¿sí?, que está apoyada principalmente sobre el opérculo frontal, tiene un ápice que es la punta de la ínsula que se le llama límite insular, que es el punto donde habíamos visto que la cerebral media pasa de ser M1 a M2 o pasa de su porción esfenoidal a su porción insular. Pero esta ínsula está dividida en dos partes por medio de un surco central, ¿sí? Y esas dos partes es una porción antero-superior que está compuesta por unos giros cortos que pueden ser de 3 a 5 giros y una porción posterior-inferior que está compuesta por 2 giros largos la mayoría de las veces, ¿sí? Y esto va a ser determinante porque dentro de las malformaciones insulares hay algunas que solamente comprometen la porción antero-superior o los giros cortos y hay otras que comprometen la porción posterior o los giros largos o pueden comprometer toda la extensión de la ínsula. Y eso nos va a definir qué tanto tenemos que abrir el valle o no para enfrentarnos a estas malformaciones. Y están los núcleos de la base, ¿sí?, que son compuestos por el núcleo caudado, el putamen, el globus pálido, la cápsula interna y el tálamo. La irrigación de esas estructuras del core está principalmente dada por las arterias lenticuloestriadas, ¿sí? Entonces vemos que la ínsula de su irrigación se da principalmente por la porción M2 de la cerebral media, ¿cierto?, por las perforantes insulares, así se llaman, ¿sí? Y hay algunas perforantes insulares que pueden venir desde M3. Pero ya entonces cuando estamos hablando de los núcleos de la base, esa irrigación va a estar dada por unas lenticuloestriadas laterales es porque salen de la porción de M1 de la arteria cerebral media, es decir, están laterales, ¿sí? Y estas irrigan principalmente lo que es putamen y parte del globus pálido, y también la irrigación va a estar dada por unas lenticuloestriadas mediales. Mediales es porque salen de la arteria cerebral anterior, principalmente de A1, y están mediales pues a las estructuras. Dentro de estas mediales hay una muy importante que es la arteria recurrente de Hebner, que nos va a irrigar gran parte pues, de lo que es globus pálido y puede ir inclusive el núcleo caudado. Pero esto es una circulación que es anterior. Y esto nos está mostrando que irriga es ínsula y estructuras lenticuloestriadas. Pero hay una irrigación posterior que es la que va a alimentar principalmente el tálamo, ¿sí? Esa irrigación posterior va a estar dada por las arterias talámicas perforantes anterior y posterior y por las arterias coroideas posteriores. ¿De dónde sale esa irrigación? Pues las tálamo perforantes anteriores van a salir de la arteria comunicante posterior, ¿sí? Pueden ser únicas o varias, y las tálamo perforantes posteriores van a salir de la primera porción de la arteria cerebral posterior. Cuando estas pueden ser múltiples, pero a veces solamente es una sola arteria que se ramifica, cuando es una única arteria que sale de P1, que es la que conocemos como la arteria de Percherón, que va a irrigar pues, la parte del tálamo, y las arterias coroideas también salen de las cerebrales posteriores y van a irrigar la parte superior del tálamo. El drenaje venoso, entonces vemos que la ínsula está drenado principalmente por la vena silviana profunda, que va a desembocar en la vena basal de Rosenthal. Y como les había dicho, cuando hablamos de drenaje venoso profundo es porque las venas que están drenando van a ir a dar a la vena de Galeno o al complejo de Galeno. Vemos entonces que el tálamo, la ínsula está drenado principalmente por la vena silviana profunda, también por la vena silviana superficial, pero en este caso, como estamos hablando de profundo, pues va a ir adelante directamente a la vena basal de Rosenthal. Las estructuras lenticuloestriadas, es decir, núcleo caudado, putamen y globus pálido, va a estar drenado principalmente por las venas caudadas, que hay unas venas caudadas anteriores y unas posteriores, y una vena septal que va a confluir a la vena talamoestriada. Esta vena talamoestriada va a drenar a la vena cerebral interna y esta va a ir a dar al complejo de Galeno. El tálamo, por su parte, va a estar drenado por unas venas talámicas superiores y mediales, ¿sí? Que estas van a ir a desembocar a la vena basal de Rosenthal y estas a su vez van a ir a desembocar
a el complejo de Galien. Muy bien, entonces ya dejando de lado un poco este repaso de la anatomía básica, vamos entonces a ver de forma sucinta las diferentes malformaciones profundas. Entonces tenemos la primera, que es la malformación silviana pura. Es una malformación que está localizada en la fisura de Silvio o en la cisterna silviana. No tiene base o no compromete ni el parénquima, ni el frontal, ni el temporal, ni el insular. Lo puede desplazar, pero no compromete su superficie pial. La arteria que suple principalmente estas malformaciones silvianas puras son ramas de la arteria cerebral media, que pueden ser dadas por el tronco superior o el tronco inferior de M2 o M3. El drenaje se da por las venas silvianas superficiales y profundas, y las malformaciones que no respetan ese parénquima, ya sea el frontal, del temporal o de la ínsula, se denominan malformaciones silvianas frontales, temporales o insulares respectivamente. Aquí vemos entonces un ejemplo gráfico de cómo, mire la malformación pura, cómo solamente está dentro de la cisterna silviana, que puede desplazar obviamente el opérculo frontal, el opérculo temporal o la ínsula, pero no compromete su superficie pial. Aquí vemos entonces cómo está el nido en toda la cisterna, cómo está irrigado por las ramas de M2, ¿sí? Y cómo el drenaje puede ser a través de la vena silviana profunda o de la vena silviana superficial hacia la vena. Las malformaciones lenticuloestriadas son malformaciones que están comprometiendo ya sea el putamen, el globus pálido, la cápsula interna o el núcleo caudado. Cuando vamos a hablar de estas estructuras lenticuloestriadas, hay que tener en cuenta que hay unas que están laterales y otras que están mediales. ¿Cómo así? La cápsula interna, ¿sí?, divide estas estructuras lenticuloestriadas entre unas que están más afuera, como lo es el putamen, el globus pálido, y unas que están más profundas, como es el núcleo caudado. Y eso nos va a definir, cuando tenemos una malformación de este tipo, por qué vía vamos a entrar. Obviamente, si la malformación está más lateral, es decir, está más hacia la ínsula, pues el abordaje va a ser silviano transinsular, pero si la malformación está medial a la cápsula interna, pues no podemos entrar por ahí porque le vamos a dar a la cápsula interna, tenemos que entrar por otro lado. Por ejemplo, cuando es del núcleo caudado, pues ya el abordaje sería un abordaje transcalloso, transventricular. Las arterias que sufren las malformaciones laterales, es decir, las que están hacia la ínsula, son principalmente las perforantes insulares, ¿cierto? Obviamente porque están más cerca, y las lenticuloestriadas laterales, que son ramas de la cerebral media, su porción esfenoidal, o M1. Y las que están más mediales, es decir, las que están a nivel del núcleo caudado, la irrigación va a estar dado principalmente por las lenticuloestriadas mediales, es decir, aquellas que nacen de A1 o la arteria recurrente de Hermann, que también es una lenticuloestriada pues, medial. El drenaje puede ser dado por la vena silviana profunda, las talamostriadas o las venas caudadas, como les mostré previamente. Entonces aquí vemos un ejemplo gráfico de una malformación lenticuloestriada lateral. Miren el putamen acá, ¿sí? Cómo la malformación está comprometiendo el claustro y parte del putamen, ¿sí? Y mire cómo está cerquita a la superficie insular. Obviamente, pues esta malformación va a ser más fácil entrarle por aquí, por la cisterna de Silvio y a través de la ínsula. Diferente a esta otra malformación, que es una malformación también de los núcleos de la base, es decir, lenticuloestriada, pero es del núcleo caudado. Mire cómo estamos de lejos de la ínsula. Y si quisiéramos abordar esta malformación a través de la cisterna de Silvio y la ínsula, mire que tendríamos que atravesar la cápsula interna. Es más fácil entrar transcalloso acá al ventrículo y sacar la malformación a nivel de esta otra. Las malformaciones arteriovenosas talámicas, ¿sí? Se dice que junto al hipotálamo y el tallo cerebral, el tálamo es considerado una estructura inviolable. Por eso, cuando tenemos una malformación talámica, para definir si la malformación la podemos sacar vía quirúrgica o no, tenemos que definir dos cosas. Primero, que las malformaciones tengan un tamaño, ¿sí?, que sean pequeñas, es decir, que no estén comprometiendo todo el tálamo, porque en ese caso es irresecable, es decir, sería un Spear's Martin 6, o que la malformación esté localizada en los núcleos de la superficie superior o en los núcleos de la superficie medial. ¿Por qué? Porque son estas dos porciones del tálamo las que podemos abordar a través del sistema ventricular.
las otras partes, la medial y la inferior, no hay forma de abordarlas sin hacer un daño significativo al paciente. Las arterias que sufren malformaciones del tálamo están dadas por las arterias talámicas perforantes anterior y posterior, y están dadas por las coroideas posteriores mediales y laterales, como lo vimos anteriormente, pues que son la irrigación del tálamo como tal. Y el drenaje de la cara superior está dado por la vena cerebral interna, y el drenaje de la cara media está dado por la vena basal de Rosenthal. Entonces aquí vemos cómo esta malformación, ¿sí? Del tálamo, cómo podríamos, como está hacia la cara superior, podríamos abordarla por una vía transcallosa y a través del ventrículo lateral. Muy bien, y ya ahora sí vamos a entrar propiamente al tema del seminario, que son las malformaciones insulares. Entonces tenemos que las malformaciones insulares son las malformaciones más frecuentes dentro de las malformaciones profundas, es decir, de todas las que vimos, las insulares son las más frecuentes. La irrigación está dada por las arterias perforantes insulares de las ramas de M2, y hay algo que hay que tomar en cuenta, y es que cuando nosotros vamos a entrar y a mirar la malformación, las M2 están sobre la malformación, y es muy importante disecarlas y hacerlas a un lado antes de empezar a hacer la extracción de la malformación. El drenaje se da a través de las venas silvianas, ya sea de la vena silviana superior o profunda, y algo a tener en cuenta es que la ínsula no es considerada un área elocuente, ¿sí? Pero hay que tomar este punto con cuidado, porque la ínsula per se no es considerada un área elocuente, pero está rodeada de áreas elocuentes. Entonces, si bien cuando uno lo va a clasificar en la escala Sperling-Martin no cuenta como un área elocuente, cuando se la va a tratar, sí debe tratarla como un área elocuente. Pero es precisamente por esas estructuras vecinas que están al lado de la ínsula. Entonces vemos acá cómo está irrigado por las ramas de M2, cómo gran parte drena a la vena silviana profunda que va a ir a Rosenthal, y vemos aquí pues un esquema de cómo es esa malformación insular que puede sobresalir a la cisterna silviana y puede desplazar tanto el opérculo frontal como el opérculo temporal. Recordamos que en el caso de nosotros era una vena insular que desplazaba, que sobresalía a la cisterna silviana y desplazaba hacia el superior el opérculo frontal. Muy bien, entonces, para hablar del manejo quirúrgico de estas malformaciones insulares, les traigo como un esquema paso a paso de cómo deberíamos abordar estas malformaciones. Entonces, lo primero es que para abordar esta malformación insular, el abordaje ideal o el abordaje preferido es el abordaje terional convencional, ¿sí? La idea es que hagamos un abordaje amplio, con una craniotomía amplia, porque vamos a necesitar exponer ampliamente ese valle de Silvio, porque la apertura del mismo debe ser lo suficientemente amplia para permitir identificar la porción posterior de la malformación, ¿sí? Entonces muchas veces ese valle de Silvio vamos a tener que hacerle un split importante, va a ser una buena apertura del valle. Entonces la apertura del valle como tal, como debe de ser amplia, principalmente para aquellas malformaciones que comprometen la porción posterior inferior o los giros largos de la ínsula, esa apertura del valle debe ir hasta o tener como referencia el giro opercular. Mire que siempre es muy atrás del punto insular, ¿sí? La recomendación es que usted puede empezar a abrir el valle desde atrás, pero es mucho más difícil usted empezar desde atrás porque la aracnoides que junta el valle a nivel del giro opercular y pues la porción temporal pues es mucho más adherida en la parte posterior, por lo cual es mucho más fácil usted empezar la disección desde proximal hacia distal. Pero lo importante es hacer una apertura amplia del valle para poder exponer toda la malformación insular. Cuando ya logramos abrir el valle, hay dos estructuras que tenemos que localizar para poder ubicarnos topográficamente o para poder ubicar los límites del nido, que son las dos ramas de M2, el tronco superior e inferior, y la vena silviana profunda, que normalmente la vamos a encontrar arterializada, ¿sí? Es decir, vamos a ver una vena silviana profunda muy gruesa. Es importante definir estas M2 porque mire que estas M2 nos van a dar el plano lateral, ¿sí?
de la malformación, y la vena sylviana profunda nos va a definir uno de los extremos de la malformación como tal. Entonces, esas tres estructuras nos va a ayudar a delimitar muy bien el tamaño de esa malformación. Pues, y a definirla en el espacio. Una vez entonces identificamos ese nido y lo delimitamos bien, tenemos que proceder a hacer una disección de las M2, es decir, tenemos que empezar a correrlas hacia frontal y hacia temporal, ¿sí? Y en la medida que hacemos eso, tenemos que empezar, ya sea a ligar esas tributarias o esas perforantes insulares que van a la malformación o a coagularlas. Eso para ir desconectando la irrigación de esa malformación de los troncos de M2, obviamente respetando M2, porque si la sacrificamos, obviamente vamos a tener un infarto importante. Entonces hay que disecarlas, hacerlas a un lado, ¿sí? E ir cortando esas arterias que nutren el nido malformativo. Aquí vemos entonces un ejemplo, cómo están empezando a acumular como esas tributarias, y aquí vemos la vena sylviana profunda echada para un lado. Luego el paso 5 es la disección. Ya cuando hemos desconectado esas tributarias que van de M2, ¿sí? Y algunas inclusive de M3, ya entonces empezamos a disecar el nido como tal. Y la disección del nido, en la disección del nido es muy importante empezar a separar el nido de forma circunferencial para poder definir en el fondo de la malformación cuáles arterias dentículo-estriadas, ya sea laterales o mediales, están contribuyendo al nido y cuáles no. Y esto va a ser muy importante porque si no bordeamos la malformación, sino que entramos por dentro de la malformación, no vamos a poder identificar bien estas arterias lenticuloestriadas que están aquí al final, y vamos a interrumpir la irrigación a los núcleos de la base. Y esto obviamente puede ser catastrófico para el paciente. Una vez entonces logramos hacer una disección circunferencial de la malformación, interrumpimos aquellas dadoras que venían de las lenticuloestriadas y dejamos intactas las demás, procedemos entonces a sacar el nido malformativo, y una de las formas que tenemos para confirmar que realmente ya el nido malformativo está sin irrigación y que ya lo podemos sacar es que la vena sylviana profunda se torna oscura. Muy bien, pero entonces la pregunta es, para las malformaciones insulares, ¿siempre cirugía o podemos tener en cuenta la radiocirugía? O las dos. Entonces, para eso les traigo este estudio que es del 2014. Es un estudio que quiso comparar cuáles eran las características anatómicas de la malformación que permitían un mejor abordaje, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, de radiocirugía u observación, y cuál era el desenlace, tanto arteriográfico como clínico, medida con la escala de Rankin, para mirar cómo le veían a los pacientes, con la cirugía, con la radiocirugía o la observación. Entonces fue un estudio retrospectivo que incluyó 97 pacientes. Entonces vemos que desde el punto de vista de las características anatómicas, el tamaño de la malformación, el 66% de las malformaciones que fueron llevadas a manejo quirúrgico y que les fue bien, eran menores de 3 centímetros, ¿cierto? O sea, eran malformaciones pequeñas, que la mayoría le fue bien con el manejo quirúrgico. Y eso pues ya lo venimos sabiendo con la misma clasificación de Sperber-Maurer. Características de la malformación. Miren este dato, 45% de las malformaciones que eran difusas fueron llevadas a radiocirugía. Es decir, casi la mitad. Y a esos pacientes, pues, digamos que les fue bien y logró una obliteración completa de la malformación. Entonces vemos que cuando no es compacta, cuando vemos que la malformación tiende a ser más difusa, pues la opción quirúrgica no es tan llamativa. Cuando tenemos en cuenta qué clasificación tuvo en la escala Speller-Martin y la suplementaria, vemos que los grados bajos se prefirió hacer manejo quirúrgico y los grados altos se prefirió la observación, ni siquiera la radiocirugía, la observación. Y la embolización pretratamiento se prefirió cuando el paciente se llevó a manejo quirúrgico más que cuando se llevó a radiocirugía, y la razón fue la que les decía ahorita.
y es que cuando embolizamos una malformación y luego la llevamos a radiocirugía, el riesgo de que sangre cuando no ha sangrado es alto. Muy bien, ya entonces, cuando vamos a mirar los desenlaces arteriográficos, ellos analizaron cuál fue la tasa de obliteración completa y cuál fue la tasa de obliteración según la localización. Recuerde que ese estudio fue malformaciones profundas, que no solamente incluía malformaciones insulares, sino malformaciones ventriculoestriadas y del tálamo. Entonces, cuando se llevaron a cirugía, el 71% de las malformaciones tuvo obliteración completa, es decir, se sacaron completamente. Les fue bien. En la radiocirugía, cuando fueron llevadas a radiocirugía, solamente el 23% tuvo una obliteración completa. ¿Qué quiere decir? Que de las que llevaron a radiocirugía, el 70% les quedó residuo. Y cuando hablamos de la obliteración según su localización, vemos que la que mayor éxito tuvo fue la malformación insular, y afortunadamente porque es la malformación profunda más frecuente. La ventriculoestriada, solamente la mitad se pudieron resecar o obliterar exitosamente, y estamos hablando en conjunto de radiocirugía y cirugía, en los dos casos. Y miren, la que menos éxito tuvo, ya sea con cirugía o radiocirugía, las malformaciones del tálamo. Y dentro de este estudio destacaron que la cirugía y la edad fueron factores independientes para un buen resultado post-tratamiento. Es decir, cuando el paciente era más anciano, había mayor facilidad para sacar la malformación, ¿sí? Pero recordemos que también tiene mayor riesgo de secuelas, y que la cirugía como tal fue un factor de buen pronóstico para esos pacientes cuando se les trataba. Ya viendo el resultado clínico, vemos que cuando se llevaron a manejo quirúrgico, mire que la mayoría de los pacientes mejoró el ranking, ¿sí? Pero cuando se llevaron a radiocirugía con Gamma Knife, mire que el ranking en términos generales pues fue peor, ¿sí? Cuando se llevaron al manejo conservador pues no hubo cambios significativos diferentes, pero cuando vemos el cambio clínico juntando todas las opciones de manejo, vemos que en términos generales pues el ranking sí les mejora, habiendo una excepción pequeña de algunos pacientes que pueden empeorar. Entonces, como conclusión de este estudio es que el manejo de estas malformaciones profundas va a depender en gran medida de la edad y la presencia del sangrado y la clasificación de Speller-Martin. Pero para las malformaciones profundas la cirugía podría ser considerada como la primera opción, siempre en el contexto del manejo multidisciplinario de estos pacientes. Muy bien. Y como en nuestro caso clínico, después de que se trató la malformación, es decir, se embolizó prequirúrgicamente y se operó, pero quedó un residuo, pues es importante revisar qué hacer con esos residuos. Entonces vemos que si el paciente se lleva a cirugía, los residuos pueden estar presentes de un 2 a un 20%, y eso va a depender mucho de la localización, y más si es profunda. Normalmente son residuos pequeños, pero esos residuos pequeños pueden tener una hemodinámica alterada por la intervención que se le hizo, y eso aumentará el riesgo de sangrado. Dentro de las estrategias que en el mundo hay para prevenir que queden esos residuos está la fluorescencia intraoperatoria o la arteriografía intraoperatoria. Usted va viendo cómo le está quedando la resección de la misma. Y importante es que luego de cada resección quirúrgica de una malformación se debe hacer una arteriografía en las primeras 24 horas para mirar cómo quedó. Entonces, si tenemos un residuo de luego de cirugía, tenemos que preguntarnos, venga, ese residuo o esa malformación, ¿está en un área elocuente o no está en un área elocuente? Si no está en un área elocuente, ¿qué dice la literatura? Reintervengan, vuelva y opérenlo. Si está en un área elocuente, usted tiene que sopesar riesgo-beneficio. Y riesgo-beneficio, porque si usted vuelve y lo interviene, si el paciente no había quedado tocado, pues ahora sí va a quedar tocado, ¿sí? Entonces tiene que sopesar muy bien. Venga, el paciente le hice la resección, el paciente está bien clínicamente, pero tiene mayor riesgo de sangrado, vuelvo y lo intervengo, ¿sí? Y me arriesgo a que esta vez sí quede con déficit, o el paciente lo operé, quedó muy mal, está en un área elocuente, pero igual quedó muy mal, pues ¿qué beneficio tiene que yo vuelva y lo meta a cirugía? Y el manejo, y cuando la opción primera fue radiocirugía, el 20% de los pacientes que se llevan a radiocirugía tienen residuos a los 3 años. Factores de riesgo para que
haya falla o para que no haya una obliteración completa con la radiocirugía, que haya error del target, ¿sí? Que el volumen sea grande, más de 10 centímetros cúbicos de malformación, o que la dosis sea su óptima. Algo importante, y es que el seguimiento de los pacientes con radiocirugía se debe hacer con resonancia y arteriografía cada 6 meses. Pero uno solamente toma decisiones para mirar si realmente hubo un residuo o no después de un seguimiento de 3 años. ¿Sí? Antes, usted no puede decir que la radiocirugía ya le funcionó. Tiene que esperar por lo menos mínimo 3 años para usted poder definir si realmente quedó un residuo o no y qué va a hacer con él. Una de las estrategias que se ha implementado en la radiocirugía para tratar de disminuir como estos residuos es que haya una alta dosis en el nido, ¿sí? Pero haya dosis menores en las estructuras de drenaje, y eso es precisamente para evitar infartos de origen venoso. Y el manejo luego de la radiocirugía, cuando hay residuo, puede ser o quirúrgico, si usted como cirujano ve que puede sacarlo, o hacer una nueva terapia con radiocirugía. Entonces, para terminar, como conclusiones de este seminario, tenemos que es imperativo el conocimiento de la anatomía, irrigación y drenaje profundo para el manejo de las malformaciones profundas, entre ellas las insulares, y esto es precisamente para evitar un daño en las estructuras que están adyacentes. El manejo de estas malformaciones profundas debe ser multidisciplinario, sin embargo, la cirugía es, digamos, la principal opción de manejo para estos pacientes. Y si vamos a operar una mapa insular, no olvidemos 2 cosas. Hay que hacer una apertura amplia del valle para poder identificar toda la extensión de la malformación y respetar siempre la irrigación vecina de las estructuras elocuentes que hay alrededor de la ínsula. Muchas gracias. Esto es lo que traigas para hoy. Estoy abierto a preguntas o comentarios. Muchas gracias, Johan Steven. Un tema muy difícil. Mi pregunta a Pacho es, como expuso el doctor Johan, él inicia, pues describe la técnica de distal proximal, pero a mí me parece que lo primero que se debe hacer es identificar la arteria cerebral media y seguirla porque me parece que es muy fácil ligarla, sobre todo las ramas distales. Y la otra pregunta que tengo es para los terapistas endovasculares. Veo que hay varios conectados. Mm, Para nosotros es, mejor dicho, las últimas malformaciones que yo he visto siempre llegan embolizadas, a pesar de que pues la terapia endovascular ha cogido un gran auge y nos ha, digamos, quitado muchos pacientes. La cirugía todavía sigue siendo el tratamiento inicial en las malformaciones. Yo quiero saber por qué pasa esto, que todas las malformaciones que últimamente vemos llegan ya embolizadas. Muchas gracias. Hacho, adelante. Hola, buenos días a todos. Pues Nachito, a preferencia del cirujano la disección del valle, ¿cierto? Hay quienes prefieren hacerlo de proximal a distal, o sea, yendo primero a la carótida y luego disecando el valle de adentro hacia afuera, o de distal a proximal, encontrando primero M4 y siguiendo M3, M2. Yo personalmente lo hago así, se me hace más sencillo abrir el valle y me da como de entrada mejor ubicación o mejor dimensión de la malformación y del problema. Sobre todo identificar tempranamente cuál de los troncos es el que nutre la malformación. Siempre en las malformaciones insulares hay un tronco dominante hacia la malformación, que es el que uno debe identificar para hacer, digamos, un clipaje temporal sin sacrificar el tronco, sino de ese tronco salen múltiples aferentes, ¿cierto? Al nido malformativo, que son los que en realidad hay que ir a coagular. O sea, no, generalmente el tronco principal no es directo aferente del nido, sino que deja vasos en pasaje hacia el nido. Entonces, digamos que ese es como mi estrategia. Este caso no, pues no lo intervine yo. No sé, Johan, al final me gustaría que hicieras como una conclusión más clara de que, cuál retrospectivamente, pues
claro, todo es más fácil, pero retrospectivamente, ¿cuál hubiese sido el manejo para este caso? Porque digamos que no estuve involucrado pues en el manejo, pero estoy un poco en desacuerdo como con las conductas, pues por la edad, por la ausencia de sangrado, tal vez, vuelvo y lo digo, es muy fácil hablar retrospectivo, pero yo no hubiera intervenido la paciente, no le hubiera hecho ni terapia endovascular, ni cirugía, ni nada, pues ya tiene 60 años, es una malformación que ha pasado la prueba del tiempo, o sea, si en 50 años que tiene la paciente no se rompió, ¿cuál es la probabilidad de que en lo que le queda de vida, que pueden ser 20 años, esa malformación se rompa? Y la epilepsia, pues no era una epilepsia intratable según lo que describiste en el caso clínico, porque no tiene dos anticonvulsivantes, dos o más anticonvulsivantes a unas dosis óptimas y con una adherencia adecuada al tratamiento, y a pesar de ello seguir convulsionando. Entonces, probablemente mi, mi decisión con esa paciente hubiese sido simplemente la observación y tratar su epilepsia. Eh, Tiene un tamaño pequeño, es cierto, no parece estar en un área elocuente, pero siempre eh, las malformaciones silvianas son un reto adicional, por lo que les digo de los vasos en passage, y porque además esta tiene unos perforantes profundas lenticuloestriadas laterales, y también unas que vienen del ventrículo, que en realidad son las más difíciles de controlar. Esos vasos pequeños son un problema para poder cauterizarlos, no tienen nada de muscular, son difíciles, y son también los más difíciles de cateterizar por terapia endovascular. Entonces, es meterse ahí en problemas de pronto sin mucha necesidad. Ese es como mi comentario, Nachito. No sé qué análisis hiciste, Johan, retrospectivo del caso, cómo lo hubieras tratado. Profe, de acuerdo, vea, pues la paciente tampoco tenía epilepsia. El único motivo de consulta de la paciente fue cefalea y que había tenido 13 episodios sincopados. Y con eso se decidió intervenir. Nunca había sangrado y no sufría de epilepsia. De acuerdo con usted, profe, la edad, pues, es una paciente que ya estaba entrada en años y que, digamos, que si bien tenía un riesgo más o menos de un 10% para sangrado anual, pues ya había pasado mucho tiempo y no le había sangrado. Yo de pronto, aparte de la observación, si yo hubiese querido intervenirla, le hubiese ofrecido radiocirugía, porque la malformación del tamaño era de 2,5 centímetros y pues está en un área que, si bien no se lo cuente, está rodeado de un montón de áreas elocuentes. Entonces yo le hubiese ofrecido radiocirugía si le hubiese querido ofrecer algo, pero preferentemente observación, seguimiento. Doctor Zorro, muy buenos días. Adelante. Buenos días. No, pues felicitar al doctor Johan por la excelente charla sobre malformaciones arteriovenosas. Una charla muy valiosa porque generalmente nosotros siempre mostramos es cuando nos va bien, pero de estos casos es que todos aprendemos. Pues yo tengo varias consideraciones. Uno, de acuerdo con el doctor Londoño, siempre que uno tenga una malformación arteriovenosa y más con los estudios que han venido saliendo, por ejemplo, el ARUA y las conferencias y todo, siempre lo más importante del tratamiento de las malformaciones arteriovenosas es a quién sí y a quién no, ¿sí? Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor Londoñez, uno mira qué hubiera sido si esta paciente no se hubiera tratado, de pronto la historia natural hubiera sido mejor que el tratamiento, y eso sí es el cuestionamiento de todas las malformaciones. En cuanto ya al tratamiento, yo soy hincha de la microcirugía en pacientes donde me va a ir bien, a nivel frontal, temporal, parietal, occipital, en áreas no elocuentes, ¿sí? Donde malformaciones pequeñas o malformaciones en donde uno le puede garantizar al paciente que le va a ir mejor la terapia que la historia natural. Y definitivamente pues la radiocirugía juega un papel muy importante, es muy importante en el grupo multidisciplinario del manejo de las malformaciones arteriovenosas, y para mí en casos en que haya sangrado la malformación sigue siendo la primera opción en malformaciones pequeñas
en áreas elocuentes, tálamo, ganglios de la base y tallo cerebral. La radiocirugía para mí es la primera opción. La ínsula, o sea, yo he estado en la ínsula en lesiones tumorales, en epilepsia, y, o sea, no sé por qué la consideran no elocuente. Es un área tremendamente difícil. Es un área que uno deja al paciente muy lesionado si uno es agresivo en cirugía oncológica. Son pacientes que salen hemipléjicos, y es una hemiplegia que no recupera, a diferencia de otro tipo de lesiones neuroquirúrgicas, hemiparesias postquirúrgicas. Esta es una hemiparesia, son hemiparesias densas, son pacientes que he visto a largo plazo y no mejoran la ínsula. Yo le tengo muchísimo respeto. En cuanto al por qué no se ocluyen completamente las malformaciones, es que generalmente es el tamaño versus las dosis, ¿sí? Entonces, uno en áreas como el tallo, como la ínsula, como los ganglios de la base, no se puede exceder en dosis. Hay que ser bastante moderado, porque las complicaciones de la radiocirugía también son severas. La radionecrosis, pues uno está más o menos un 5% de lesiones definitivas post-radiocirugía. Entonces, básicamente ese es mi comentario, indicaciones, todo dentro de un rol multidisciplinario. Y yo sí creo que para este tipo de lesiones en áreas como tallo, ínsula, ganglios de la base, la radiocirugía juega un rol muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. La, la ínsula derecha y la ínsula izquierda son consideradas no elocuentes. O la ínsula izquierda la consideramos elocuente, Johan. Profe, no, ninguno. Ok, La ínsula Jorge, derecha y la ínsula derecha adelante. no elocuente. Pues yo estoy de Profe, acuerdo con el doctor Zorro, deberían ser elocuentes. Adelante, Jorge. Feliz día. profe, buen día. Pues respondiéndole a su pregunta, la mayoría de las malformaciones eh, profundas llegan embolizadas o por desconocimiento del endovascular. eh, Básicamente, creo, pues me niego a creer que sea pues por otra razón económica, por ejemplo, ¿cierto? Para mí, las embolizaciones, las malformaciones silvianas, insulares, eran consideradas intratables por vía endovascular, porque para mí una malformación es tratable solamente cuando puede ser curable por vía endovascular o que tenga una planeación con alguna otra técnica complementaria. Y para mí eran intratables básicamente por lo que Johan dijo. La mayoría son por arterias en pasaje o lentículos estriadas, que son casi que incateterizables. Y eran hasta el 2019, pues cuando posiblemente venía desde antes, pero en el 2019 que hice el curso de vía venosa, yo desde ese entonces considero las malformaciones insulares y silvianas, inclusive las gangliobasales, tratables, porque ya no tenemos que agarrar las perforantes, ya no tenemos que cateterizar las lentículas estriadas, nos vamos por la vena y con unos muy buenos resultados. Este último mes estaba haciendo aquí cuentas, hemos hecho 3 malformaciones de este tipo, no he tenido 3. Una en el Hospital San Vicente, que fue gangliobasal lateral con oclusión completa en una sola sesión. Otra en el eje cafetero, que fue una talámica de 3 centímetros, también con oclusión completa. Y tenemos una que ustedes la deben conocer en el San Vicente de hace una semana, en el cual era una malformación rota, pero era una Spedler 5, porque era gangliobasal lateral y medial, pero se iba además a todo el tálamo. Esa malformación consideramos en un staff que hicimos, una junta que hicimos, que era intratable, incurable. Entonces decidimos solamente ocluirle el aneurisma, hacerle un tratamiento paliativo, ocluyendo el aneurisma intraneal, que era el que se había roto. Es un paciente familiar de una enfermera. Entonces, en el contexto, la única que no hemos tratado, que fue esa última, le hicimos un tratamiento paliativo, que es la loción. Por eso para mí son malformaciones que ahora son completamente tratables por vía venosa. Eh, Johan, me llama la atención que Johan haya tocado el tema de hemodinamia aquí, porque así como para el neurocirujano lo más importante es la localización anatómica, para el endovascular lo más importante es la hemodinamia. Y yo siempre lo he dicho, yo solamente comprendo una malformación hasta que la termino.
para poder entender lo que Johan dijo, si tenía una arteria o dos arterias, si iban a diferentes nidos, tenía un nido con dos arterias o un nido con dos venas, eso solamente lo logro entender después de terminar. Y básicamente, ¿por qué? Porque aquí en Colombia hacemos una panangiografía diagnóstica en la cual se inyecta desde los grandes vasos y no logramos entender la hemodinamia. En Europa, por ejemplo, cuando van a embolizar una malformación, primero hacen un cateterismo selectivo que se demora hasta 2 horas para poderla entender. Y una vez la entienden, ahí sí se trata. Aquí en Colombia, desafortunadamente, no podemos hacer eso, pues por los costos que tiene eso, ¿cierto? No podemos gastar microcatéteres para saber si es una o dos malformaciones. Básicamente, el mismo día del tratamiento, hacemos el estudio y hacemos el tratamiento de una vez. No estoy, me parece, doctor Zorro, no, me parece muy raro los resultados que del estudio que mostró Johan en cuanto a radiocirugía, pues porque también estoy de acuerdo con el doctor. En primera instancia no debería pensar, si las malformaciones son profundas, pensar en radiocirugía. Nosotros que tenemos más de 100 malformaciones tratadas, me llama la atención que ese estudio del 2014 tuviera solamente una oclusión completa como del 23%. Nosotros inclusive no tratamos malformaciones cuando esperamos que la oclusión sea menor del 50%. Otra cosa, Johan, es que no estoy de acuerdo en que hacer resonancia o arteriografía después de la radiocirugía cada 6 meses. No. Nosotros nunca hacemos panangiografía después de la radiocirugía. Solamente la hacemos hasta que la resonancia nos indica que hay una oclusión completa. Porque si la resonancia dice que la malformación todavía está permeable, no tiene sentido hacer una arteriografía porque va a estar permeable la malformación. Entonces, la única indicación de nosotros de arteriografía por radiocirugía, post-radiocirugía, es que la resonancia nos indique que ya hay oclusión completa de la malformación. Listo, profe. Gracias, Jorge. La última cosa, o sea, ese estudio realmente muestra una tasa de oclusión muy baja para radiocirugía, apenas un 23%, pues realmente los diferentes estudios hablan de la radiocirugía, está entre un 60-70% a 3 años, ¿sí? O sea, hay de todo, pero 23% es muy poco, y lo que nosotros hacemos es exactamente lo mismo que exponía el doctor Pulgari. Nosotros hacemos resonancia cada 6 meses, y la única solicitud de angiografía es cuando vemos que la resonancia está ocluida la malformación. Le damos un chance de 3 años. Si vemos que el paciente continúa con malformación arteriovenosa, miramos la posibilidad que Johan mostró muy bien, de hacer una arteriografía, pero ya pensando en hacer el tratamiento complementario, o se hace una nueva radiocirugía, o dependiendo de la localización se hace tratamiento quirúrgico. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Pacho, ¿algún otro comentario adicional? No, felicitar a Johan, estuvo muy buena tu exposición, creo que te quedó como claro el esquema de clasificación, la fisiopatología de la malformación y sobre todo el esquema de toma de decisiones para saber si uno interviene o no una malformación, que es lo clave para no cometer errores, sea por la vía que uno escoja, intervenirla de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a sus resultados, que pues hay que conocer sus resultados para poder saber si es viable intervenir o no las malformaciones. Eso, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Johan, muy bien. Feliz día les deseo a todos. Feliz día a todos. Hasta luego.